Ahora hoy vamos a leer un resumen del capítulo 5 de Historia de la Psicología. Los 4 primeros son de lectura, ya que tenemos 19 temas. Entonces voy a intentar subir un tema por día o 2 temas por día para leer un poco el resumen, intentar ayudar lo que pueda. Y nada, bueno, vamos a empezar. Capítulo 5, Wilhelm Wundt y el proyecto de la psicología moderna. Psicología experimental. Punto número 0, introducción. Wilhelm Wundt es considerado el padre de la psicología experimental. Consigue desvincular la psicología de la filosofía, reivindicando su carácter científico y experimental. El pensamiento de Wundt estuvo sometido a múltiples cambios a lo largo de su vida y se desarrolló bajo importantes y singulares circunstancias personales. Las inquietudes teóricas de Wundt procedían de un contexto familiar temprano, donde la religión jugaba un papel muy importante a la hora de explicar los actos humanos. Este ambiente le conduce a una búsqueda de respuestas más satisfactorias en el campo de la ciencia y de la filosofía. Wundt experimentó una profunda crisis personal y terminó dedicando su vida a desarrollar una aplicación sistemática e integral de la experiencia humana. Es el héroe de la concepción kantiana, es decir, de Kant, del ser humano y de las respuestas científico-filosóficas que los grandes autores de la tradición germana, como Helmholtz, Fechner, Herbart y Lotze, habían tratado de dar problemas psicológicos planteados por Kant. Vale. Esta es la primera introducción. Bueno, yo aquí lo importante pienso que tenemos que darnos con que Wundt es considerado el padre de la filosofía experimental porque desvincula la filosofía de la psicología y es heredero de la concepción kantiana y trata de dar una aplicación sistemática e integral a la experiencia humana. Vale. Punto número 1. Inicio en Heidelberg, la influencia de Helmholtz y la inferencia inconsciente. Wundt estudió medicina en Berlín, Tubinga y Heidelberg. En esta última se especializó en la fisiología experimental, teniendo de maestro a Johannes Müller y Emil Dubois-Reymond. Tras el doctorado solicitó ser el ayudante de Hermann von Helmholtz, como se diga, y trabajar en el laboratorio de fisiología experimental, que en este dirigía la Universidad de Heidelberg. Su trabajo como docente se desarrolla del 57 al 74, ¿vale? Del 1857 al 74. Tuvo un creciente interés por la fisiología de la percepción sensorial y particularmente por los procesos psicológicos que participan en ella. Importante, ¿vale? ¿Cuál fue su objetivo? Su objetivo fue fundamentar científicamente la teoría del conocimiento de Kant, entendiendo el conocimiento como una síntesis activa de datos sensoriales y fisiológicos. Ese fue el objetivo que tuvo allí Wundt. Dentro de esta perspectiva, los hábitos aprendidos y automatizados vendrían a sustituir a las categorías a priori de Kant. ¿Vale? Para entender el paso de las sensaciones y percepciones simples a las manifestaciones más complejas de la vida psíquica, Wundt siente necesidad de ampliar su formación filosófica. Vale. Como ejemplo del psicólogo Johann Friedrich Herbart y desarrolla sus propias ideas psicológicas. Perdón. Vale. Las primeras publicaciones de Wundt, contribuciones a la teoría de la percepción sensorial, en el 1862, y lecciones sobre la mente humana y animal, en el 1863, un año después. Vale. Wundt y Helmholtz recurren a la idea de inferencia inconsciente, importante, para explicar la conexión entre impresiones sensoriales y percepción consciente. Se criticó la psicofísica de Gustav Fechner por suponer que los juicios emitidos por los sujetos experimentales sobre sus sensaciones internas eran fiables y objetivos de la estimulación recibida. Vale. Inferencia inconsciente, ya hemos dicho que es un término importante que acuñó Wundt y Helmholtz, pero bueno, término acuñado por Helmholtz. Las sensaciones operan en un plano inconsciente y no representacional. El proceso es silogístico, es decir, de carácter lógico e inductivo, y Wundt defendía que todo desarrollo de actividad mental se ajusta bajo leyes lógicas. Vale, estas son las 3 características de la inferencia inconsciente. A partir de una sensación, las leyes lógicas modulan la percepción y configuración de la conciencia, dominando implícitamente el mundo de las representaciones, y finalmente la formación de concepción, ideas y sistemas. Vale, hablando de la inferencia, una inferencia se compone de 3 elementos, o términos asimilables a la lógica clásica. Punto número 1, idea generalizada, premisa mayor, mediada a partir de las experiencias previas. 2, idea inmediata, premisa menor, sin mediación de experiencia previa. Y 3, inferencia, igual que es el resultado de la interacción entre ambas ideas. Como pone ahí, una idea generalizada más una idea inmediata da igual a la inferencia. Vale, un ejemplo de esto.
Idea generalizada. Todo ser humano tiene un ciclo. Nace, vive y muere. Idea inmediata. Yo soy un ser humano. Inferencia. Yo naceré, viviré y moriré. ¿De acuerdo? El proceso es necesariamente inconsciente, porque solo podemos tener conciencia del fenómeno mental complejo resultante. ¿Vale? La inferencia consciente es un proceso inconsciente. Es imposible separar las percepciones inmediatas de la influencia que la experiencia previa tiene sobre ellas. Wundt defendía la existencia de procesos muy sencillos, de naturaleza fisiológica y funcionamiento lógico, sobre lo que se construían y sostenían los procesos mentales más complejos. Nuestra conciencia tiene acceso a los procesos complejos, pero no tiene acceso a los procesos sencillos. Es decir, que nuestra conciencia puede acceder a los procesos complejos, pero los sencillos no. ¿Por qué? Porque los procesos sencillos son inconscientes e inferenciales, es decir, funcionan a través de mecanismos automáticos y lógicos que escapan a nuestro control consciente. Pues ya sabemos que a los conscientes sí podemos entrar, pero a los inconscientes no, a los sencillos no, perdón, porque son inconscientes e inferenciales, según Wundt. En cambio, Wundt fue abandonando poco a poco esa visión de la lógica de la mente, distanciándose de la perspectiva fisiológica de su maestro Helmholtz. Al final de esta primera etapa, plantea la sensación solo puede existir en el plano de la conciencia. Esta idea la recoge en su obra Fundamentos de la Psicología Fisiológica. Punto número 2. Fundamentos de la Psicología Fisiológica, del 1873 al 74. La mente según Wundt. En el año 1874, Wundt publica su tratado Fundamentos de la Psicología Fisiológica, uno de sus libros más importantes, bueno, es el que más. Vale. 2. Punto número 2. Fundamentos de la Psicología Fisiológica, del 1873 a 1874. La mente según Wundt. En el año 1874, Wundt publica su tratado Fundamentos de Psicología Fisiológica, uno de sus libros más importantes, siendo esta su primera edición, ya que después realizaron un total de 5 reediciones. El aspecto programático básico de su sistema se plantea bajo 2 puntos de vista, el cual donde la experiencia vital es una indivisible, abordaje metodológico está igual, fisiológico y psicológico. Fisiológico, conocimiento externo, donde la vía es inmediata, por los sentidos. Y el psicológico, donde el conocimiento interno es una vía mediata, que son los procesos mentales. Para fisiológico, en la vía inmediata, objeto de conocimiento, realidad externa. Para psicológico, vía mediata, objeto de conocimiento, sujeto consciente. Vale, se separaba en dos. Wundt distingue entre varios tipos de ciencia. Ciencias formales, la matemática y la lógica, que estudia la forma simbólica y deductiva, y las ciencias reales, que estudian los fenómenos psicológicos. Dentro de las ciencias reales tenemos dos tipos de ciencias, que son las ciencias naturales, objetivas, y las ciencias del espíritu, las subjetivas. ¿Vale? Dentro de la experiencia externa, Wundt asocia las ciencias naturales, que son las objetivas, con la posibilidad de generar conocimiento con la participación o mediación de los sentidos externos como el tacto, la vista, el olfato, etc. Las ciencias naturales toman el objeto o fenómeno que se pretende conocer como una preocupación fundamental. La experiencia externa implica percepción. Para Wundt, la experiencia externa, la percepción del objeto de la realidad, supone representaciones internas en el sujeto, ideaciones, imágenes, etc. Esto supone una experiencia interna, que también debe ser motivo de preocupación y estudio de la psicología. La experiencia interna implica la apercepción, ¿vale? Además de las representaciones, hay otros fenómenos como lo son los sentimientos y los actos volitivos, que son objeto de estudio de la psicología, apareciendo de forma inmediata o directa en la conciencia del sujeto. Bueno, tenemos este cuadrito que es un resumen, ¿vale? Experiencia externa, mediato, ciencias naturales, que son objetivos, el cual hemos dicho que implica la percepción, y la experiencia interna, que es inmediato, ciencia del espíritu, que es subjetivo, y que representa representaciones, sentidos, sentimientos y actos volitivos. La alianza entre estas dos ciencias, percepción más apercepción, que es la atención selectiva. Wundt quería imponer la concepción clásica y convertir la psicología en una disciplina dedicada exclusivamente a la experiencia interna. ¿Por qué Wundt utiliza la denominación psicología fisiológica? Pues esto tiene dos motivos. La primera, remarcar su ubicación disciplinar. Importante, ubicación disciplinar. Es la frontera entre ambas dimensiones.
La psicología fisiológica conectaba la experiencia externa y la experiencia interna. 2. Reivindicar la necesidad de trabajar con los métodos experimentales fisiológicos. Vale, pues entonces los dos motivos fueron la ubicación disciplinar y la necesidad de trabajar con los métodos experimentales fisiológicos. Desde este punto de vista, Wundt se desvincula de la inferencia inconsciente, importante, en el cual las sensaciones básicas se consideraban inaccesibles al análisis subjetivo. Todo proceso mental, incluyendo las sensaciones, acontece en el plano de la conciencia. Esta parte es importante, ¿vale? Este cuadrito verde. Y que Wundt se desvincula de la inferencia inconsciente que estaba acuñado por Helmholtz, ¿vale? ¿Qué rechaza Wundt? La inferencia inconsciente de Helmholtz. Las sensaciones quedan fuera del plano de la conciencia, opera desde un plano inconsciente y no representacional, ¿vale? ¿Qué acepta entonces? La antropología en sentido pragmático de Kant. La conciencia se entiende como un amplio campo de contenido potencialmente perceptibles. Según el momento y la percepción, unos contenidos son iluminados, como un foco de atención, y otros quedan en la penumbra de la conciencia. Vamos, que es selectiva la conciencia y la atención, y va mirando y va eligiendo uno u otro. Perfecto. Vale, tenemos aquí abajo un esquema donde ahora lo veremos aquí, donde va en escala, ¿vale? Lo primero son los elementos psíquicos, que está abajo del todo, que son las sensaciones y sentimientos. Estos son el segundo, las formaciones psíquicas, representaciones y afectos. El tercero, las conexiones psíquicas, conciencia y percepción. Y 4, los productos psíquicos, la Volcker Psychology. Esto es importante, lo suelen preguntar bastante. Y ahora se describirá un poquito más adelante cuál es cada uno. ¿Vale? La conciencia obedece leyes y principios exclusivamente psicológicos a un orden autónomo, independiente e irreductible a niveles lógicos o fisiológicos, básicos y subyacentes, como lo supuesto por el concepto de inferencia inconsciente en la etapa de Heidelberg. Los procesos fisiológicos son los únicos considerados inconscientes o no conscientes. Son imposibles de visualizar en el plano de la conciencia. Son procesos puramente orgánicos, ¿vale? Wundt regresa al paralelismo psicofísico propuesto por Gustav Fellner, que recordamos que antes dijo que se desvinculaba, criticado en su etapa en Heidelberg. Lo psicológico y lo fisiológico remitía a la misma experiencia o fenómeno vital, actuaban paralela y simultáneamente. Si bien cada uno de ellos obedecía a las legalidades diferentes y podía observarse desde dos puntos de vista. La psicología era especialmente relevante a la hora de acceder de forma inmediata a la experiencia y en consecuencia estudiar las vivencias mentales del sujeto. Hay un desencadenamiento jerárquico y progresivo de los procesos psíquicos en desarrollo, que va desde las sensaciones y sentimientos más básicos, que es lo que hemos visto antes aquí atrás, es decir, estos cuatro bloques, perdón, desde abajo vamos subiendo hacia arriba, ¿vale? Entonces, el proceso psíquico va en desarrollo, que va desde las sensaciones y sentimientos más básicos hasta las ideas y afectos más complejos. Uno establece que hay una interrelación entre el nivel vinculado y regulado por principios y leyes psicológicas, ¿vale? Wundt se desvincula de la idea propuesta durante su etapa anterior, en la cual se asumía que todo estaba regulado por leyes lógicas. El modelo es llamado estructura psíquica, donde supone el momento de mayor madurez de Wundt. Vale, vamos a explicar ahora los 4 bloques, como he dicho antes, se llama el modelo estructura psíquica. Nivel 1, el más bajo, es decir, este, que pongo aquí el verde. Nivel 1 más bajo, elementos psíquicos más simples, sensaciones y sentimientos. Las sensaciones que son derivadas de la estimulación de los sentidos, producida por una experiencia externa u objetiva. Y los sentimientos emergentes en el espacio subjetivo y sustento de la experiencia interna. ¿Vale? Aquí tenemos la teoría tridimensional del sentimiento en 1899. Establece Wundt que el sentimiento se rige sobre un espacio tridimensional configurado por 3 ejes. El eje 1, la dimensión de agrado y desagrado. La dimensión 2, excitación y calma. Y la tercera dimensión, que es la tensión y relajación. Y agrado y desagrado, tensión, excitación y calma. Y relajación y tensión. ¿Vale? El segundo nivel, formaciones psíquicas, representaciones o ideas y afectos. Las representaciones o ideas se componían de sensaciones y se dividían en intensivas, especiales y temporales. Por otro lado, los afectos se componían principalmente de los sentimientos y se dividen en impulsos, emociones y procesos volitivos.
Las formaciones psíquicas no eran fenómenos de conciencia discretos y estáticos, sino que mostraban precisamente la transformación, el fluir y la unidad de conciencia. Para Wundt, la actividad mental era dinámica y sin nada que variaba en el devenir temporal. ¿Vale? El tercer nivel, conexiones psíquicas. Dichas conexiones obedecen a tres principios de casualidad psíquica. ¿Vale? Perdón. Nivel 3, conexiones psíquicas. Dichas conexiones obedecen a tres principios de causalidad psíquica. 1. Principio de la resultante o síntesis creadora. Un contenido es cualitativamente superior a la suma de los elementos que lo componen. 2. Principio de las relaciones psíquicas. El significado de un contenido depende de las relaciones con su otro contenido. Y 3. Principio de los contrastes. La oposición entre contenidos provoca que estos se refuercen mutuamente. Perfecto, pues estos son los tres principios del tercer nivel. Y en el último nivel, el cuadro más arriba, tenemos los productos psíquicos o los espirituales, que es la Volcker Psychology, que es lo más importante en el modelo, en la estructura psíquica, este modelo de Wundt, ¿vale? En la psicología colectivo-cultural, estudiada desde un método histórico comparativo, importante esto, estudiada desde un método histórico comparativo, en el cual se realiza un análisis del lenguaje, mitos y costumbres. Son las formaciones psíquicas más complejas. Hay que encontrar el presentamiento, el lenguaje y la apercepción. Tenemos tres principios o leyes. Número 1. Crecimiento mental. Integración de las formas simples a las elaboradas. 2. Heterogeneidad de los fines. Se generan nuevos fines a partir de los perseguidos o alcanzados. 3. Desarrollo hacia los antagonistas. Los fenómenos mentales e incluso los históricos culturales, los más complejos, oscilan entre alternativas contrarias. El principio de ley es bastante importante dentro del nivel 4. Al margen de las leyes específicas, hay dos aspectos muy importantes en el sistema mental de Wundt que están asociados a la denominada causalidad psíquica. Importante estos dos aspectos. Y a la causalidad psíquica. No tenemos que hablar con ello. Tipo de casualidad diferente a la del mundo físico, ya que tiene un carácter teológico. Es decir, que estaba dirigida a fines o metas sin realidad determinantes fisiológicos o respuestas reactivas a condiciones ambientales. Y la segunda relaciona las formaciones psíquicas conformando la síntesis y la experiencia plena de la conciencia. Dicha síntesis era denominada por Wundt como apercepción. El sistema de Wundt era voluntarista, importante, no solo a nivel de elección racional y reflexiva, sino que le afectaba a toda forma de deseo, tendencia, motivación inherentes a la condición humana. El término percepción, importante, era tomado de la psicología de Johann Friedrich Herbart, para remarcar el carácter unificado y focalizado y creativo de la actividad y de la experiencia mental. Apercepción activa, selección activa, voluntariedad. Apercepción pasiva, asociativa, involuntariedad. Importante eso, ¿vale? Sabemos que la percepción era tomada por Herbart para remarcar el carácter unificado, focalizado y creativo de la actividad y la experiencia mental. Hay dos tipos, la pasiva y la activa. La activa es la que tiene voluntariedad y la pasiva es la involuntariedad, que es la que se hace, la asociativa, perdón. La percepción activa es la que se distribuye a los procesos mentales superiores intencionados y propios del ser humano. ¿Vale? Tenemos aquí un pequeño esquemita para que podamos entenderlo mejor, el cual los colores primarios, la percepción, y los colores secundarios, la apercepción. ¿Vale? Punto 3. Consolidación a Slavesby. Institucionalización y método de la psicología experimental, de 1875 y de 1900. Segunda etapa de Wundt, ¿vale? El proyecto psicológico de Wundt alcanzará su madurez cuando ocupe una cátedra de filosofía inductiva en la Universidad de Leipzig, en 1875, y funde un laboratorio de psicología. En 1885 adquiere la categoría oficial de Institutos de Psicología Experimental. La revista, vemos que es la revista, el cual es la Psychologische Studien, estudios filosóficos en el año 1881, y la Psychologische Studien, estudios psicológicos, en el año 1903. En ella se recogen numerosos trabajos y tesis doctorales, que empezaban a realizarse bajo su dirección. Los cursos, las investigaciones, las actividades académicas y la expedición de títulos oficiales de prestigio convirtieron al estudio de psicología de Leipzig en el lugar al que debía acudir cualquier profesor o investigador del mundo interesado por la psicología. El centro recibe académicos de diferentes nacionalidades, destacando Emil Kraepelin, esquizofrenia derivada de un trastorno atencional, Edward Titchener,
este que ya lo veremos más adelante, replanteó la psicología en términos sexualistas y asociacionistas, ¿vale? McKean-Cattell llevó los métodos de Wundt a la psicología diferencial y aplicada, y estos dos suelen ser más importantes, que suelen caer a veces algún examen, Eloy Luis Andrés y Juan Vicente Viqueira, divulgadores de Wundt en España. Vale. La actividad institucional y función fundacional de Wundt debe situarse en el contexto de las luchas por el poder académico dentro de las influyentes universidades alemanas del siglo XIX. Los profesores más prometedores trataban de conseguir cátedras para estar bien situados en esos enfrentamientos, sobre todo en los reconocidos ámbitos de la filosofía y la medicina. Tras el traslado de Hermos a Berlín en el 71, Wundt trató de sucederle en su cátedra de Heidelberg 4 años después, pero fracasó y tuvo que conformarse con la de Leipzig. Inmediatamente reorientó sus esfuerzos académicos hacia la psicología, una opción carente del uso académico y político de la filosofía y fisiología, pero a salvo de la voracidad y la cruenta lucha institucional que caracterizaba las otras áreas. Destacó de Wundt la propuesta rupturista de una nueva dirección teórico-epistemológica, que fue un logro institucional. Impulsó la demarcación y colonización de un territorio académico en medio de las luchas para el poder de la universidad alemana. La psicología como una ciencia independiente, importante. A pesar de los reconocimientos de la psicología como ciencia independiente, durante la etapa de Leipzig, los planteamientos teóricos y epistemológicos de Wundt no se desligan en ningún momento de la filosofía. Más bien se ve una relación cada vez más estrecha. He dicho al principio que Wundt fue el primero que desvinculaba la filosofía de la psicología, pero como podemos ver aquí, al final no se desliga en ningún momento, se vuelve una relación cada vez más estrecha. Wundt pensaba en desarrollar un proyecto amplio de metafísica, basado en un sentido empírico de experiencia frente a la clásica metafísica especulativa. Tenemos aquí una guerrilla entre la experiencia y la especulación. Vale. En esa sistematización metafísica es donde cobra sentido su elaboración al tratado de propósito de dominios tradicionalmente filosóficos, como la lógica y la ética. ¿Por qué Wundt en sus reediciones de Fundamentos de Psicología Fisiológica continuaba denominándola así, si se había alejado de los aspectos fisiológicos? Pues hay 4 puntos. Era evidente que Wundt no trabajaba directamente en aspectos fisiológicos. El adjetivo fisiológico tenía que ver más con un método que con un objeto de estudio. En la época hacía referencia al uso de técnicas y métodos experimentales y objetivos. Y el fisiológico era sinónimo de experimental. ¿Vale? La psicología de Wundt era una psicología experimental y refleja la búsqueda de un método riguroso que permitiera abordar los objetos de estudio supuestos de un sistema. Dado que los objetos de estudio eran un fenómeno de conciencia, la única alternativa metodológica era la autoobservación experimental. Muy importante esto. La psicología de Wundt era una psicología experimental. ¿Vale? Total. Y como era un fenómeno de conciencia, la única alternativa era autoobservación experimental. Saulo de Freitas habla sobre un hecho poco conocido. Wundt se negó en 1913 a la firma del manifiesto a favor de la independencia plena y efectiva entre la psicología y la filosofía. Vale. ¿Cómo convertir la observación de lo que sucedía en el interior de un sujeto en un estado realmente científico? Wundt era muy crítico con la vieja introspección. Especulaba libremente sobre la naturaleza de sus propios procesos y experiencias mentales. Desde sus tiempos Heidelberg, siempre planteó que, al volver la mirada hacia sí, el sujeto no tenía por qué estar observándose lo que realmente sucedía, sino que podía estar reflexionando y elaborando una teoría arbitraria sobre lo que acaba de experimentar. ¿Vale? ¿Cuál es su solución? Centrarse en fenómenos de conciencia simple, por ejemplo, sensaciones, manipular condiciones de la percepción interna inmediata y aproximar dichas condiciones a las condiciones de la percepción externa inmediata. ¿Vale? Estas son las 3 soluciones que planteaba Wundt. Para ello trató de diseñar una autoobservación perfectamente sistemática y controlada. Importante. Apoyándose en la invención, construcción y adquisición de instrumentos y tecnología de calibre muy preciso para la época, como el quimógrafo, cronógrafo, el metrónomo, etc. Tal propuesta se ha mantenido hasta el día de hoy, si tenemos en cuenta que los psicólogos experimentales hacen con sus ordenadores y maquinaria de laboratorio. Estudios experimentales de Leipzig sobre relatos introspectivos básicos.
La tecnología empleada por Wundt era muy fiable, permitía presentaciones de estímulos de gran exactitud y replicaba las mismas condiciones de experimentación a la hora de analizar los cambios y convergencias de las respuestas y experiencias de los distintos sujetos. Contaba con el registro y la atención prestada por los investigadores a los cambios a los cambios fisiológicos y conductuales de los sujetos experimentales. Pero una clave informativa también básica también era la que el propio sujeto ofrecía, describiendo inmediatamente su experiencia perceptiva. Vale, los objetivos. Evitar procesos de reflexividad sobre su propio proceso de conciencia. Y dos, evitar los procesos advertidos por Kant casi un siglo antes. El diseño de Wundt eran sujetos formados y entrenados que tenían que conocer la hipótesis. En la actualidad, pues sujetos ingenuos que no se conoce la hipótesis. Tanto para Wundt como la actualidad, los sujetos deben estar familiarizados y comprometidos, como es el caso de los estudiantes u otros investigadores. ¿Vale? La metodología. En la práctica, los informes introspectivos del laboratorio de Leipzig se limitaban a juicios psicofísicos muy básicos e inmediatos, importante, sobre tipo de reacción, peso, intensidad, duración, etc., del estímulo o, alternativamente, medidas dependientes de la actividad del SNP, sistema nervioso periférico. En ningún caso los estudios experimentales de laboratorio de Leipzig recurrían a relatos introspectivos extensos y abiertos. La preocupación metodológica de Wundt a este aspecto era muy importante y de hecho provocó una famosa y reveladora polémica con los autores de la escuela de Wurzburgo. ¿Vale? Wurzburgo, perdón. Ya lo veremos después a estos autores de esta escuela. Punto número 4. Creo que es el último. Sí. Interludio. Wundt contra Wurzburgo. ¿Vale? Punto número 4. Interludio. Wundt contra Wurzburgo. Limitaciones del experimentalismo en psicología, en 1907. En el estudio de la historia de la psicología se señala habitualmente el enfrentamiento que tuvo Wundt en 1907 contra la escuela de Wurzburgo, una nueva tendencia de investigación en la época que estaba integrada por autores como Karl Marx, Karl Butler y Oswald Kuhl. Para Wundt, el método experimental debía ser escrupuloso y científico, y solo podía tener como objeto de estudio los contenidos psicológicos sencillos, discretos, concretos y delimitados. Vale. Aquí vamos a ver un cuadrito, ¿vale? Con las ideas de Wundt y las ideas de la escuela de Wurzburgo, por ejemplo, pero también sabemos que era Karl Marx y Karl Butler, ¿vale? Vale, método experimental, tipo de preguntas. Para Wundt, concreta y sencilla, y para Wurzburgo, abiertas y complejas, totalmente voluntaria. Estudiar el proceso mental, Wundt no, la escuela sí. Implicación del sujeto, muy poca, experiencia inmediata, y para lo de Wurzburgo, mucha, y forma retrospectivo. La intencionalidad, no estudiable para Wundt, y para la escuela, estudiable. Pensamiento sin imágenes, estaba rechazado, carece de contenido mental, y para la escuela, aceptado. Hemos visto que, vamos, que las ideas son contrarias entre Wundt y la escuela de Wurzburgo, ¿vale? La escuela de Wurzburgo daba validez a los amplios autoinformes que los sujetos ofrecían sobre su forma de resolver la tarea, información que además recogían de forma retrospectiva, es decir, de forma retrospectiva que la observa para atrás, cuando la prueba había finalizado. Esto era inaceptable para Wundt, dado que la condición inmediata, importante, la condición inmediata de Wundt, del estudio experimental de la mente exigía que los resultados sobre los contenidos básicos de conciencia se recogieran en el mismo momento para resolver la prueba, sin tiempo para que el sujeto experimental pudiera reflexionar sobre ello. ¿Vale? Como hemos visto antes, la escuela de Burgos daba validez que podían resolver la tarea, mientras que esto lo veía inaceptable Wundt, sino que era una condición inmediata donde tenía que recoger los resultados en el mismo momento y sin tiempo para reflexionar sobre ello. El pensamiento sin imágenes no podía ser considerado proceso psicológico porque estaba carente de contenido mental. Debía ser remitido a dinámicas fisiológicas. ¿Vale? El pensamiento sin imágenes, es importante. No podía ser considerado proceso psicológico porque estaba carente de contenido mental y debía ser remitido a dinámicas fisiológicas. Wundt, desde su publicación Fundamentos de la Psicología Fisiológica en 1874, 1. Reclama una legalidad específica para lo mental. 2. Acepta que hay actividades psicológicas inaccesibles a la experiencia inmediata.
3. Acepta que hay dinámicas mentales inconscientes, fuera de la lógica o de lo fisiológico. 4. Todos los procesos mentales que explican en términos estrictamente psicológicos. Y 5. Algunos procesos psicológicos complejos no pueden ser autoobservados en la conciencia del sujeto individuo. Vale. Asumir un pensamiento sin imágenes o cualquier actividad inconsciente puede recordar al alma sobrenatural de la filosofía sustancialista. ¿Vale? Corriente aristotélica atomista, la más clásica. Corriente kantiana del yo trascendental. Esto es del alma sobrenatural. Estas aproximaciones implicaban la posibilidad de un acto puro del alma, la existencia de una forma de pensamiento independiente de experiencia y contenidos materiales que los constituyeran. Por supuesto, embarcando ya los métodos y supuestos del naturalismo, esto era inaceptable tanto para Wundt como para los autores de Burgos. ¿Vale? Hemos visto que esto era inaceptable para ambos. Desde la etapa de Heidelberg, Wundt descarta la idea del alma como sustrato inalterable de la experiencia y defendía en su lugar la tesis del actualismo. Esto es importante, la tesis del actualismo. ¿Qué es? Todo fenómeno psíquico se generaba y concretaba a cada momento y en función de los contenidos específicos. ¿Vale? Lo defendía Wundt y descartaba la idea del alma. Para Wundt la mente está formada por sensaciones y sentimientos que se conectan instantáneamente, en el aquí y ahora, como formaciones y síntesis superiores. La posición de Wundt, alejada del empirismo y el asociacionismo británico, rechazaba el atomismo. ¿Qué es el atomismo? La realidad material que está compuesta de partículas indivisibles y de vacío, ¿vale? Y no supone fisura alguna en la síntesis superior y la continuidad temporal de la experiencia mental, ¿vale? Pues hemos visto aquí ideas importantes de Wundt, que era la tesis del atomismo, que es lo que hemos dicho antes, y que rechazaba el atomismo. ¿Qué tienen en común Wundt y Burgo? La conciencia dinámica. Hay hay tres conceptos teóricos que están presentes en el primer planteamiento psicológico de Wundt, muy importantes, que es la abolición, que es el deseo o el acto de voluntad y determinación, eso es la abolición, la voluntariedad, la apercepción y la causalidad teológica. Desde su época de Heidelberg, Wundt sospechaba de la actividad psicológica superior que estaba ligada a los complementos procedimientos históricos sociales, en los que se veía envuelto el ser humano, pero todavía no descartaba el uso del método experimental como medio para analizar dichas actividades. Con el tiempo, profundizó en la idea de que éstas estaban inevitablemente impregnadas por la naturaleza cultural e intersubjetiva de la condición humana. La historia y la cultura aportaban procesos psicológicos que participaban tempranamente en la emergencia y configuración de la conciencia individual, aspectos intricados que no podían desentrañarse por medio de la mera autoobservación experimental. Importante esto, la historia y la cultura, ¿vale? Abordaban con procesos y contenidos que participaban tempranamente en la emergencia y configuración de la conciencia individual, aspectos intrincados que no podían desentrañarse por medio de la mera autoobservación experimental. Bastante importante esto, que lo repito. En la última década del siglo XIX, se movía en torno a dos perspectivas o metodologías, que era la psicología experimental y la psicología de los pueblos, la Volcker Psychology, que esto lo veremos en el tema siguiente, que lo explicará más extenso. ¿Vale? Aquí tenemos un cuadrito de la psicología experimental y de la Volcker Psychology, ¿vale? Y, un poquito. Vale. El planteamiento maduro de Wundt resuena en una clara sensitividad post-kantiana. Antes apoyaba a Kant, perdón, y ahora no vemos que resuena una clara sensibilidad. Supone una profundización en las limitaciones señaladas por Kant a propósito del yo trascendental. Esto es, en la idea de que la sustancia psíquica, responsable y soporte último de la actividad mental humana, no puede tomarse a sí misma en su totalidad como objeto de estudio. ¿Vale? Esto es una idea post-kantiana. La psicología de los pueblos, la Volcker Psychology, muy importante, está emparada con el pensamiento hegeliano y la idea de Geist, el espíritu, lo que constituye uno de los muchos puntos de contacto entre la nueva psicología científica y el idealismo alemán. ¿Vale? 3 puntos. La naturaleza del espíritu, la actividad humana tiene una dimensión genérica y universal, la forma varia entre los espacios temporales y entre los distintos pueblos, y es un principio colectivo. Para Wundt no hay una mente grupal o una supraindividual. Cada individuo tiene materializado su proceso de conciencia.
naturaleza psicológica. Este planteamiento es crucial para el sistema wundtiano y para la psicología actual, ya que supone el intento de abrir una nueva vía metodológica y alternativa a la experimental y a la autoobservacional para analizar el mismo rigor científico de los procesos psicológicos superiores, ¿vale? Pues claro, hemos pasado de la naturaleza psicológica a una eh, experimental o a una autoobservacional, ¿vale? Pues nada, esto es el final del tema 5. Os voy a dejar por aquí un poquito el resumen del capítulo 5 con las ideas principales, las palabras clave, ¿vale? Donde hemos visto que hemos dos etapas de Wundt, donde, bueno, perdón, tiene tres, donde hemos visto dos, Heidelberg y Leipzig, ¿vale? Hemos visto que era el padre de la psicología como ciencia, que, bueno, su importancia sobre la psicología es fisiológica, las etapas que son Heidelberg y Leipzig. Después tenemos más que el capítulo 6, que es la Volcker Psychology, reformulado perspectiva, que era la experimentaria de los pueblos. Y bueno, aquí tenemos algunas semejanzas con diferencias críticas y las palabras clave, como inferencia inconsciente, bueno, los cuatro niveles que hemos visto, los elementos químicos, formaciones psíquicas, conexiones psíquicas y los productos psíquicos. Perfecto. Y ya está.